es la impresionante historia contada en El juego de la vida. Conmovedor solo el tráiler. Los que hemos tenido la posibilidad de verla, nos confrontamos con muchísimas cosas de la realidad de un país que muchas veces condena a que una persona que nace pobre muera pobre. Y Andrés Ruiz Zuluaga, su ojo fantástico y su propia condición de niño que tuvo que vivir la violencia cuando estaba pequeño, pues tal vez le da esta sensibilidad especial al perseguir estas familias. Lo que comenzó como un trabajo de investigación de una universidad se convierte tal vez en una de las piezas audiovisuales más dicientes de los últimos años en nuestro país. Y a propósito, ahora hace parte también de la campaña Vamos Pa'lante, que apoya a los muchachos en su educación superior en Colombia. Andrés Ruiz Zuluaga, qué privilegio conocerlo. Buenos días. Buenos días, Andrés. ¿Qué tal todo? Muchas gracias por la invitación. Gracias por ese trabajo tan bello. He tenido el chance de verlo en un par de oportunidades y es confrontador con la propia vida de uno. Sí, es una película que se hizo, si bien desde una investigación, se hizo muy desde el corazón, desde el sentimiento, desde lo vivido cerca a las familias. Y sí buscaba poner como una conversación sobre esas confrontaciones que tenemos en Colombia, tanto a nivel de, digamos, de Estado, de crecer y tratar de salir de la pobreza en un país desigual, como desde lo interno, ¿no? Como desde lo personal, cuando tomamos decisiones y qué decisiones nos cambian la vida o no para siempre. Usted hace una analogía de la vida como con las cartas, como con un juego de cartas, del azar de las cartas. Y muchas veces el juego cambia y las cartas no nos sirven y las cartas sí nos funcionan. Eh, Sin hacer spoiler, como se dice popularmente en este tipo de situaciones, ¿les cambió la vida a estas 7 familias? Sí, digamos que se movieron, digamos que cambiaron situaciones y a algunos les fue mejor que a otros, como en la vida real, porque esto es la vida real. La película, digamos, busca dejar una visión esperanzadora y eso es importante, y la alcanzamos a retratar en algunas de las familias especialmente que pudieron tener cómo moverse y cambiar de situación. En otros casos, digamos que también quisimos reflejar la realidad de muchas familias en las que trabajar y trabajar no es la solución para salir de la pobreza como se cree, y en otras en las que los movimientos no necesariamente eran los acertados. Entonces, un poco sí, les cambió la vida prácticamente casi todos de alguna manera. Andrés, ¿por qué escogieron ustedes estas familias? Porque ustedes siguieron en medio de su investigación con la universidad a más de 50 familias en situación de vulnerabilidad en diferentes lugares de Colombia. ¿Por qué estas fueron las elegidas para aparecer en la película? Le voy a contar un poquito el origen de todas, pues no voy a contar las 50, pero de todas, y todo empieza, la investigación son 10.000 familias que seguía la encuesta longitudinal de la Universidad de los Andes de la Facultad de Economía. Ellos seguían 10.000, nosotros seleccionamos 50 intentando representar todo el territorio, es decir, algunas en la costa, algunas en el centro, otras en diferentes contextos, porque la pobreza y la desigualdad y la movilidad en general es diferente según el lugar. Entonces, con esas 50 sí empezamos a documentarlas y a grabarlas en video, y las grabamos durante unos 9 años a esas 50. Ya como Colombia se mueve tanto, muchas de esas familias ya no eran 50 sino 100, porque una familia se convertía en 2 familias, otra se convertía en 3. Entonces en 2019 mermamos un poquito la historia y dejamos solo 30, y en 2024 ya para la película grabamos solo 10. Con esas 10 las seleccionamos primero para que fueran representantes realmente de diferentes zonas del país, y lo segundo era que representaran muy bien la investigación, pues como los resultados, que no fueran como una muestra aleatoria. Y lo último, que era para mí lo más importante, era que nos funcionara muy bien para una película que generara emociones, que transmitiera un poco el país en el que vivimos y que generara conexiones emocionales. Entonces, con esas, digamos, 10 familias empezamos a construir el guión, y al final terminan saliendo en la película 4 familias con una historia completa, bien contada, y 3 familias que más o menos hacen parte del guión más como una descripción. Pero en general son 4 familias las que terminan en la película, más mi historia personal. Eso le quería preguntar también. Una cosa es documentar como realizador audiovisual y soñar con el cine desde muy chiquito, porque usted nos lo cuenta, pero también retratar la propia vida suya, la de sus familiares. ¿Eso no fue muy confrontador justamente para la gente que lo rodea, para su círculo íntimo? Sí, lo fue además porque Andrés, le cuento una cosa que yo antes no hablaba de eso, pero lo decidí empezar a hablar desde 2023 tal vez, por lo menos desde 2023 más públicamente,
y es yo oculté mucho el origen de donde yo venía, porque sentí que era una carta para moverme bien en la sociedad, digamos, que existe en el país. Entonces, cuando yo conté eso, incluso los investigadores se sorprendieron porque ellos no tenían ni idea de cómo yo había llegado en donde estaba ya a ser el director de una película. Entonces, en 2023 tomamos la decisión y me pareció éticamente correcto porque finalmente al hacer un documental uno está exponiendo unas vidas. Y yo dije, pues si yo me pongo en el mismo lugar de las familias que estoy exponiendo, yo también me estoy exponiendo, éticamente también voy a ser más cuidadoso, voy a sentir lo mismo que sienten ellos, entonces voy a manejar eso con más empatía y finalmente creo que por esa razón tomé la decisión y creo que funcionó. Se llama El Juego de la Vida. Ya está en una sala de cine cerca a ustedes, ¿cierto, Andrés? Sí, está en varias ciudades del país, queremos seguir presentándola en muchos más, ha estado en Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, en Bogotá hay varias salas, estuve en Salento este fin de semana que tuvimos una función muy bonita, en Sincelejo, Valledupar, bueno, en salas del país, solo es buscar la programación, lo pueden ver en mis redes sociales, en Mario Andrés Ruiz, o también en las de la productora Séptima Films y en las de la Universidad de los Andes. Usted resultó Mario Andrés Films. Eso le iba a preguntar a dónde lo encontraba. En este momento el Juego de la Vida tiene una alianza con Vamos Pa'lante. ¿Eso qué significa? Significa, Andrés, que esta película no tiene un interés comercial, sin embargo, en las salas de cine, digamos, se cobra una boleta, entonces la universidad hizo un anuncio muy interesante y es que todo lo que se recaude en boletería o en cualquier, digamos, acción que haga la película va para becas en la Universidad de los Andes y con Caracol tenemos esta alianza maravillosa que se llama Vamos Pa'lante, entonces los fondos van para las becas de Vamos Pa'lante, que básicamente son becas para estudiantes con necesidad económica que estudian en la Universidad de los Andes, entonces Claro. todos los fondos van para allá. Para dar un contexto para quien no lo conozca, Vamos Pa'lante es una campaña que anualmente se hace en Caracol Radio. Anteriormente se hacía en W Radio y lo que busca es no dejar a medias a estos estudiantes de universidad que por diferentes circunstancias o como para usar el nombre de la película, por el juego de la vida, les toca dejar de estudiar. Vamos Pa'lante garantiza que esas carreras profesionales en universidades públicas o privadas se continúen para que la gente que estudia no deje de estudiar. Andrés, ¿se cumplieron más sueños de los creídos durante la investigación y tantos años de trabajo? ¿O más bien los sueños fueron más rotos que construidos? Yo diría que los sueños van cambiando y fueron cambiando a lo largo de la grabación. No podría decir que hay más sueños cumplidos, somos un país muy desigual. Yo creo que son menos los que se cumplen, pero sí hay posibilidades y eso yo creo que es el mensaje importante. Hay posibilidades, lo que pasa es que es difícil y creo que si trabajamos todos juntos podemos hacer un país en el que los sueños sean más realizables. ¿Usted comenzó en el 2000 qué? ¿A hacer esta película? En la película Sí. 2009 tengo el primer contacto con el proyecto, o sea que son ya 17 años con el proyecto. Y grabando, empezamos a grabar en 2010. Y hay lugares de Colombia donde lo recibieron 5 personas en 2009 y en 2024 ya eran 35 personas, una cosa así. Sí, totalmente, totalmente. Hay una familia donde yo ya perdía la cuenta y hay una historia, ahí sin hacer spoilers grandes, pero hay una historia muy bonita que es la de la señora Inés, que es la primera historia de la película, en la que yo le hacía una pregunta recurrente que nunca me podía contestar y era cuántos nietos tenía. Historias también de personas que usted dejó de ver. Esta gente se volvió su familia. Yo creo que también en el corazón le pegaba muy duro cuando ya no estaba el señor de los gallos, por ejemplo. Sí, total. A mí, cuando se muere uno de los protagonistas, que fue el único que se murió en todo el proceso, en la pandemia tuve mucho miedo de que pasara más, pero no, solo se murió él, pero no se murió en la pandemia, además fue antes. Fue muy duro para nosotros porque habíamos grabado mucho con él, compartíamos, nos mandábamos fotos, en fin, las familias en un proyecto de estos, las familias hacen parte también como de la familia de uno y lo hablamos. Por ejemplo, estuvimos en el grado de alguna de los personajes y eso fue muy bonito, ¿no? Porque ellos ya sentían que nosotros éramos parte de la vida de ellos y nosotros claramente sentíamos que éramos parte de la vida. Entonces era muy bonito. La película se llama El Juego de la Vida. Consulte la cartelera de su ciudad porque es importante verla. Sin duda es la vida de colombianos normales y corrientes como nosotros reflejada en la pantalla gigante. ¿Qué impresiones ha tenido usted de todas estas familias que salieron en la película? ¿Qué le han dicho? Las familias están muy felices, Andrés.
Fíjese que Angie, por ejemplo, una de las protagonistas, de hecho es una super promotora de la película, en las redes sociales está hablando todo el tiempo, porque ellas sintieron, ella igual que Daniela, sintieron que la película también había sido como, el rodaje de la película había sido como un soporte de su vida porque ellas se evaluaban constantemente. Nosotros hicimos un ejercicio y era que les mostrábamos lo que íbamos grabando cada 3 años, entonces ellas se veían. A veces, claro, sin duda la cámara parecía un juez, pero también les ayudaba como a moverse, a entender que otras familias como ellos estaban, y eso fue muy chévere. Con Mildred Leal, la protagonista principal de la película, ella adora el proyecto básicamente porque decía, al principio me sentí como en un ratón de laboratorio, pero después sentí que esto iba a ser simplemente tener la vida grabada para irse entendiendo a sí mismo, y eso le sirvió mucho. Andrés, yo le iba a hacer una pregunta a usted, perdón el atrevimiento de voltear la entrevista. Tranquilo. Siempre cuando conversamos con la gente a la salida, la gente nos dice, yo me identifiqué con tal familia, y casi todos se identifican con alguna historia o con algo de lo que usted se sintió identificado con algo. Claro, con la suya, con su vida. Porque es similar el origen, es similar como el sueño de algún día trabajar en los medios de comunicación. El mío no era hacer películas, el mío era hablar por radio. Entonces se aprovechaba como cualquier momento que se pudiera para narrar el partido en la cuadra de los amiguitos. Entonces cuando usted comienza a contar su historia y cómo usted sabía que no quería quedarse ahí sino contar historias, eso a mí me marcó. Quiero que sepa que su historia, que está filtrada en la película dentro de las historias de las familias, fue la que más me marcó a mí, le cuento. Ah, no, muy chévere, muy chévere. Además creo que empezamos por allá cerquita en City TV, entonces se refleja más. Oiga, ¿cómo es ver esa película? No sé si usted alcanza a verle las costuras y decir, yo por qué no metí a tal familia mejor. Ay, hombre, se me olvidó contar este detalle. ¿Dónde estará? Yo no sé si alcanzó a empezar a grabar en cassette o en archivo. No sé si comenzó a verle cositas que tal vez le hacían falta a la película. Sí, dicen que uno no termina nunca una película, sino que la abandona, y esto sí que pasa eso. Las 10 familias siempre, las familias que no saqué me dolieron mucho, porque pues uno quisiera contar todas las historias, y eso me pasó sin duda. De hecho de esa historia, eso que estamos conversando usted y yo, nació un libro, porque después de que terminamos la película yo quedé como con ese dolor y lo comentaba con mis amigos y lo comentaba en general, y de una editorial oyeron esa historia y me dijeron, oiga, ¿y usted no quiere contar las otras historias en un libro? Y yo dije, bueno, pues me llamó la atención y lanzamos un libro que se presentó el 4 de mayo en la Feria del Libro, que se llama El Juego de la Vida también, 15 años entendiendo la pobreza en Colombia, y que cuenta otras historias precisamente porque no quería como que se me perdieran tantas historias, que por de pronto un detalle cinematográfico, de pronto porque algún personaje se me perdió unos años y después lo recuperamos, tal vez en el lenguaje escrito sí se podía contar. Entonces sí lo hicimos, de hecho. Ay, buenísimo. Y ese también se encuentra en las librerías. ¿O en dónde está ese libro? Sí, en este momento está en las librerías del país, se consigue en la Librería Nacional, en la librería está de Círculo de Lectores del Tiempo, si no estoy mal, y está en Wilborada, también la vi en la Lerner, o sea, creo que está en varias librerías del país. Pues Andrés, muchísimas gracias por la película, por ese trabajo, por esa paciencia, por documentar la vida de las personas y por hacer ese símil entre la vida, el juego, las cartas, porque finalmente eso es la vida. No sé si hubo una gran conclusión final para usted mismo después de realizar esta película. ¿Qué fue lo más importante? Yo creo que lo más importante fue entender dos cosas puntuales. Uno, que la resiliencia esa de la que tanto hablan, la resiliencia individual, no es tan cierta, es más la resiliencia colectiva, es decir, uno no sale adelante solo, ¿sí? O sea, uno puede estudiar, puede hacer de todo y eso va a aportar sin duda, pero usted necesita un grupo, unos amigos, una familia, unos compañeros de trabajo, en fin, con los que usted genere una comunidad que lo impulse y se impulsen mutuamente. Nadie sale adelante solo. Eso me pareció algo concluyente, de lo cual yo no era consciente antes de empezar. Y la segunda es, claro, el Estado, y esto tienen muchísima responsabilidad en el tema de la movilidad social, de la desigualdad, pero también nosotros como personas, como sociedad, tenemos una gran responsabilidad de la cual no somos tan conscientes, al ser más empáticos con otros, no ser, digamos, tan clasistas, de pronto racistas, de pronto xenófobos, porque finalmente esa otra persona que llega a nuestro contexto debíamos recibirla mejor, porque eso puede hacer que esa persona se adapte y tenga una movilidad social de la cual a veces no hablamos y no somos conscientes. Yo creo que esas dos conclusiones me marcaron muchísimo. Es Andrés Ruiz Zuluaga, el director de El Juego de la Vida. Chao, Andrés, gracias. Chao, Andrés, muchísimas gracias, y invitar a la gente a las salas de cine, y los que puedan a comprar el libro también, Salas de Cine del País, El Juego de la Vida.